El 12 de julio del 2023 se publica el decreto número 14 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que crea la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su objeto declarado, asesorar al presidente Gabriel Boric en la solución del conflicto mapuche en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. ¿Y su objeto no declarado? Bueno, después de leer las recomendaciones de esta comisión, pienso que lo que se busca son 4 cosas. Primero, afectar nuestra soberanía legitimando el inicio de un proceso de balcanización de nuestro territorio. Segundo, imposibilitar la integración de la cultura nacional utilizando como arma de batalla la interculturalidad y la diversidad indígena. Tercero, financiar a grupos de fachada de la izquierda radical que cubren sus objetivos de dominio y ocupación con simbologías supuestamente étnicas. Cuarto, dejar abierto el conflicto, pues a pesar de reconocer el uso abusivo de la demanda de tierra, validado desde la década de los 90 por la CONADI, no se especifican instrumentos jurídicos y políticos idóneos para detener dicho abuso. Pero vayamos más detenidamente. Quisiera centrarme particularmente en un punto. Se puede observar que esta Comisión para la Paz y el Entendimiento es desde sus inicios una comisión engañosa, falaz, no porque todos o algunos de sus miembros quieran engañarnos, sino porque el llamado conflicto mapuche se funda desde el año 1993 para colocar una fecha fácilmente reconocible en presupuestos políticos e ideológicos que no se solucionan con la satisfacción de demandas razonables de tierras. Por eso, Héctor Yaitul, en declaración a Le Monde Diplomatique, ha calificado el trabajo de esta comisión como una farsa, en cuanto no representa los objetivos políticos del movimiento mapuche autonomista. Hay que comprender bien el alcance de esta frase, porque sintetiza muy bien los presupuestos políticos e ideológicos del actual conflicto mapuche. Las demandas de tierra son solamente la escenificación de una demanda de autonomía territorial y simbólica mucho más radical, donde los mapuches deja de ser una especificidad cultural de nuestra nación para pasar a ser algo contrario al ser chileno. De ahí la concepción del Estado Nacional y de toda la historia de nuestro país como un sujeto y un proceso sustancialmente opresor. Lautaro Carmona lo sugiere cuando afirma textualmente que valora lo que ha sido el trabajo de la Comisión y tengo expectativas, espero que se cumplan, de que este será una contribución para empezar a resolver una deuda histórica del Estado de Chile con nuestros pueblos originarios. Esta visión de las cosas, por cierto, no tiene que ver con la historia real del pueblo mapuche, que se desenvuelve dentro de un proceso cultural polifacético donde ellos aportan a nuestra nación, pero también reciben y mucho de nuestra civilización. Como muestra de esta conjunción, recordemos solo por dar algunos ejemplos a don Venancio Coñopán, diputado conservador mapuche y ministro de Tierra y Colonización durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. También podríamos recordar al lonco itoqui Francisco Mariluán, que representó a los caciques mapuches en el Parlamento de Tapigüe de 1825, cuya acta Boric y la Comisión citan, pero que dan cuenta de no haber leído. Mariluán fue un líder mapuche católico, fiel a los ejércitos del rey de España, quien aportó durante 14 años importantes tropas al ejército de chilenos realistas. Una interesante expresión de que lo hispánico fue cultura de integración y no de opresión, como sostiene la vulgata de la leyenda negra. En fin, no quiero salirme del tema. Mi empeño es destacar que el actual conflicto mapuche se basa en la típica historia de opresores y oprimidos estructurales creada por el indigenismo, esa mezcla indigesta de leyenda negra, marxismo latinoamericano y estudios culturales gringos. El actual conflicto mapuche no se funda sustancialmente en los abusos que durante el siglo XIX efectivamente se cometieron antes y durante el proceso de erradicación de tierra. A lo más, los abusos históricos sirven al indigenismo como expediente para ocultar sus objetivos de mediano plazo. No olvidemos que el indigenismo es una corriente nacida principalmente entre académicos blancos del norte, que no son indígenas y que de los Latin American Studies y el llamado postcolonialismo pretenden utilizar a los descendientes de los pueblos indígenas como sujetos de revolución. No voy a preguntar si los miembros de la Comisión conocen la historia nacional y de nuestros pueblos indígenas en todos sus matices y dimensiones, no la pseudohistoria contaminada de oprimidos y opresores que impone de una manera bastante elemental la anteojera indigenista.
Es mejor no formular esa pregunta. Más interesante es inquirir si la Comisión para la Paz y el Entendimiento hizo suyo y en qué medida los presupuestos políticos e ideológicos del movimiento indigenista, que son los que alimentan y vuelven irresoluble el conflicto mapuche. Porque si los hizo suyo nos están engañando y por más solemnidades que le den a su trabajo están condenados a caminar como el rey desnudo, según el famoso apólogo de Hans Christian Andersen. Hay al menos dos presupuestos o elementos determinantes de la ideología indigenista que la Comisión compró. Nombro dos, especialmente graves. Primero, la Comisión recomienda reformar la Constitución para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y promover la interculturalidad. La Comisión recomienda además establecer como pueblos indígenas preexistentes casi los mismos 11 del mamarracho constitucional, o sea, están reflotando las mismas disposiciones, entre otras el artículo 5 del proyecto constitucional rechazado el año 2022. Se trata de entidades preexistentes, dice el texto, algo así como existir con preexistencia. Lo grave es que cualquier grupo de personas que se autoidentifique con esas etnias reales o periclitadas podrá, de seguir estas recomendaciones, demandar tierra. Es increíble, no hemos aprendido nada, sobre todo si tenemos en cuenta que de estos 11 pueblos indígenas, la mayoría no tiene como tal existencia real, sea porque no hay descendientes directos y comprobados de las etnias aludidas, Cahuéscar, Yagán, Selknam, etc., sea porque se han mezclado desde hace siglos con sangre hispana, mapuche, aymara, etc. Otros pueblos indígenas simplemente no fueron considerados porque históricamente estuvieron en conflicto con alguna de las mencionadas y para que hacernos problemas, si esto no es serio, el caso de los huilliches con los mapuches o de estos con los pehuenches. Segunda observación, la Comisión recomienda crear un Consejo de Pueblos para asegurar la representación política de los pueblos indígenas en el Estado. Nuevamente, una medida que sin mucho esfuerzo conduce a las que contenía el proyecto del 2022, particularmente sus artículos 162.1, 253.3 y 344, entre otros. ¿Saben cómo se llama esto? Engaño, rey desnudo, trampa. Hace entrar por la puerta chica lo que los chilenos, hartos de tanta insensatez, hicieron salir por la puerta grande en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Soy Julio Alvear Telles, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho y doctor en Filosofía para FNM.